Eva tomó la cuchara, una cuchara normal, no la de madera. La sumergió en el caldo, sacando solo líquido. Sin verduras. La levantó hasta la mitad de la boca y se detuvo. Mamá, susurró. Al vapor. Voy a comer esto por las dos, para que puedas saborearlo a través de mí. Se llevó la cuchara a la boca, el primer sorbo de sopa en 2 semanas. Richard emitió un sonido entre sollozo y risa. Belinda. Sonrió y probó su propia sopa. Le falta pimienta, dijo con naturalidad, como si Eva no acabara de elegir la vida en lugar de una muerte lenta. Está buena, dijo Eva con asombro. Sabe. ¿A qué te abrazan? Sabe exactamente a eso, asintió Belinda. Mi abuela dice que así es como deberías saber toda la buena comida, como si alguien te quisiera lo suficiente como para alimentarte. Eva tomó otro sorbo, y luego otro. No mucho, tal vez 10 cucharadas en total antes de que dejara la cuchara, pero fue suficiente. Fue un comienzo. La báscula de la cocina mostraba la verdad en fríos números digitales. 52 libras. Eva Whitmore, de 8 años, había perdido 7 kilos en 2 semanas. Su cuerpo se consumía a sí mismo mientras el equipo de médicos, terapeutas y especialistas de su padre permanecía impotente. La sonda de alimentación yacía enroscada sobre la encimera de mármol como una serpiente, rechazada por tercera vez esa mañana. Richard Whitmore, el multimillonario director ejecutivo de Whitmore Industries, estaba de pie en la puerta de la habitación de su hija, observándola dormir, si es que se le podía llamar dormir. Eva tenía los ojos cerrados, pero su pequeño cuerpo permanecía tenso, acurrucado sobre sí mismo como si intentara desaparecer. Los monitores emitían pitidos constantes, registrando el lento deterioro de una niña que simplemente había dejado de querer vivir. Fue entonces cuando Belinda Thompson, de 23 años, hizo algo que sorprendería a todos en esa mansión de 30 habitaciones. La nueva criada, contratada esa misma mañana, pasó junto a las enfermeras, junto a seguridad, junto a los carteles de no molestar y se sentó en la cama de Eva. No habló. No intentó obligarla a comer. Simplemente sacó una cuchara de madera gastada del bolsillo de su delantal y comenzó a remover el aire sobre una olla invisible, tarareando una melodía que parecía provenir de otro tiempo, de otro mundo. Los ojos de Eva se abrieron lentamente. Por primera vez en 14 días, observaba algo con interés en lugar de con la mirada perdida. ¿Qué? ¿Qué haces? Su voz era apenas un susurro, ronca por la falta de uso. Belinda sonrió, sin dejar de remover. Hago la sopa de mi abuela. De esa que resucita a la gente. Pero solo funciona si alguien me ayuda a recordar la receta. La sopa no resucita a la gente, dijo Eva con voz monótona. Mi madre está muerta. Nada resucita a los muertos. Tienes razón, dijo Belinda simplemente, sin dejar de remover el aire. Pero, a veces una sopa puede devolvernos la vida. ¿Quieres ayudarme a prepararla? Por primera vez desde el funeral de su madre, Eva se incorporó. Se sentó observando a aquella joven negra con su olla de juguete y su cuchara de madera de verdad. Eres rara. Gracias, Belinda. Respondió. Es lo más bonito que me han dicho en todo el día. Y en ese momento, algo se resquebrajó en el muro que Eva había construido a su alrededor. No mucho, solo una fisura. Pero a veces eso es todo lo que se necesita para que entre la luz. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que volver al principio. 2 semanas antes, la mansión Whitmore era un lugar diferente. No era feliz. No había sido realmente feliz desde que Catherine Whitmore había muerto hacía 3 meses, pero al menos era funcional. Eva comía pequeñas porciones. Iba a su colegio privado. Seguía la rutina de vivir. Entonces llegó la mañana de lo que habría sido el 36º cumpleaños de su madre. Eva se había despertado temprano,
Bajó sigilosamente a la cocina e intentó preparar las tostadas francesas especiales de su madre, esas con canela y vainilla que Catherine solía hacer todos los domingos. El olor inundó la cocina, llegando hasta Richard en su despacho, donde llevaba trabajando desde las 4 de la madrugada, intentando evadir el dolor de aquel día. Encontró a Eva de pie sobre una silla junto a la estufa, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras el humo llenaba la cocina. Las tostadas francesas se quemaban, y un humo negro salía a borbotones de la sartén. Mamá siempre las hacía perfectas. Eva sollozó: ni siquiera puedo hacer tostadas bien. No puedo hacer nada bien. Si hubiera sido mejor, tal vez no se habría enfermado. Tal vez no se habría ido. Richard sostuvo a su hija mientras se desplomaba. Su pequeño cuerpo temblaba de dolor, demasiado grande para una niña de 8 años, y ese fue el último día que comió algo. Lo que sucedió después todavía me pone la piel de gallina. Al principio, Richard pensó que simplemente era el duelo manifestándose de forma diferente. La terapeuta dijo que era normal que los niños procesaran la pérdida de diversas maneras. Pero a medida que los días se convirtieron en una semana, el pánico se apoderó de ella. Ava se sentaba a la mesa, miraba fijamente la comida y simplemente no comía. No es que no pudiera. Es que no quería. No tengo hambre, decía, con la voz cada vez más baja. Cariño, tienes que comer algo, suplicaba Richard. ¿Por qué?, preguntaba Eva. Mamá ya no puede comer. Más. ¿Por qué debería yo? Después vinieron los médicos. Pediatras, psiquiatras, nutricionistas. Le hicieron pruebas, le recetaron medicamentos y le sugirieron estrategias. Se habló de la alimentación forzada, e incluso se intentó, lo que provocó que Eva se vomitara. Se sugirió colocarle una sonda de alimentación, luego se la pusieron, y finalmente Eva se la arrancó. En mitad de la noche. Ella elige esto, le había dicho el doctor Harrison a Richard en privado. Esto es psicológico, no físico. Se está rindiendo. ¿Te imaginas lo aterrador que debió ser? Tu hija de 8 años, la única familia que te queda, desvaneciéndose lentamente por decisión propia. Y ni todos tus miles de millones pueden comprar una solución. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un pequeño estudio de Brooklyn, Belinda Thompson miraba fijamente la pantalla de su portátil, con el corazón acelerado. Se había graduado de la escuela de cocina hacía solo 6 meses. Pero el mundo de la restauración era despiadado. Con 23 años, ahogada en deudas estudiantiles, trabajaba en 3 empleos a tiempo parcial solo para pagar el alquiler. El anuncio en la página web de empleo parecía demasiado bueno para ser verdad. Se necesita ama de llaves para una finca en Whitmore. Se requiere alojamiento. Excelente sueldo. Debe ser compasiva y paciente con los niños. Esperen, necesito contarles algo crucial. Belinda no debía ser empleada doméstica. Se había graduado con honores y soñaba con abrir su propio restaurante algún día. Pero su abuela, quien la había criado después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando ella tenía 7 años, estaba enferma. Las facturas médicas se acumulaban. El orgullo era un lujo que no podía permitirse. Pero había algo más que dinero. Belinda había perdido a sus padres casi a la misma edad que Eva tenía ahora. Recordaba los meses posteriores, sin ganas de comer, sin ganas de vivir, sin ganas de existir en un mundo donde las voces de sus padres jamás volverían a llamarla. Pero su abuela la había salvado con paciencia, regalos y una receta especial de sopa que había estado en su familia durante 5 generaciones. Esta sopa, le había dicho su abuela desde su cama de hospital la semana pasada. No, solo alimenta el cuerpo, mi niña, alimenta el alma. Pero tienes que prepararla con alguien. Hay que compartir el remover, compartir la degustación, compartir la historia. Ese es el ingrediente secreto. La unión.
Su abuela le había puesto la desgastada cuchara de madera en las manos a Belinda. Llévala contigo a donde vayas a trabajar. Nunca se sabe cuándo alguien va a necesitar algo más que limpieza. A veces necesitan alimentarse. No su cuerpo, sino su espíritu. Cuando Belinda llamó para preguntar por el puesto, la agencia fue directa. La familia está en crisis. La niña no come. Han tenido 7 niñeras y empleadas domésticas en 2 semanas. La madre falleció recientemente. Es desgarrador. De verdad. El sueldo es excelente porque nadie se queda. Algo se le oprimió a Belinda. Una niña que no comía después de perder a su madre. Conocía ese dolor íntimamente. Lo acepto, dijo de inmediato. No se imaginaban que esta decisión lo cambiaría todo. La mañana en que Belinda llegó a la mansión Whitmore, se sintió abrumada. Con 23 años, estaba de pie frente a una casa que parecía sacada de una película. Su destartalado Honda Civic se veía ridículo en la entrada circular, junto a los Bentleys y Teslas. Se alisó el vestido de segunda mano, tomó su única maleta y tocó el timbre. La casa era un caos. A través de las ventanas, pudo ver al personal médico corriendo de un lado a otro. La ama de llaves, la señora Chen, abrió la puerta, con aspecto agotado. «Eres Belinda. Gracias a Dios. Necesitamos toda la ayuda posible. Ava tuvo otra mala noche. Se le cayó la vía intravenosa otra vez. El señor Whitmore está desesperado». Mientras la señora Chen le daba un rápido recorrido, Belinda notó que la casa se sentía más como un hospital que como un hogar. Equipo médico por todas partes, olor a antiséptico en lugar de comida, silencio en lugar de vida. «Tus principales tareas son limpiar», explicó la señora Chen. «Pero, sinceramente, el señor Whitmore solo quiere que haya gente aquí por si Eva necesita algo. No come, casi no habla, solo se queda en su habitación. No te lo tomes a pecho si no te responde. La chica anterior dejó de llorar ayer. Se lo tomó demasiado mal». Belinda asintió, pero ya no. Escuchaba de verdad. Recorría la casa como le había enseñado su abuela. Las casas guardan dolor, cariño. Su abuela siempre decía, se siente en las paredes, pero también pueden albergar sanación, si alguien sabe cómo ponerla ahí. No tenían ni idea de que solo les quedaban 3 horas antes de que todo cambiara. Belinda debía empezar por la cocina, pero sus manos encontraron la cuchara de madera de su abuela en el bolsillo, y de repente supo que tenía que subir. No porque nadie se lo dijera, sino porque podía sentir donde el dolor era más intenso. Como un faro que la llamaba a su propio recuerdo. Subió las escaleras, siguiendo el tirador hasta la última puerta a la izquierda. Un pequeño cartel decía, «El castillo de Eva», escrito con la letra que debía de ser de su madre. La puerta era un tarro. Dentro, Richard Whitmore estaba sentado en una silla junto a la cama de su hija, con la cabeza entre las manos. No se parecía en nada al poderoso director ejecutivo de las revistas de negocios. Parecía lo que era. Un F. El padre veía desaparecer a su hija, impotente para impedirlo. Ava yacía inmóvil, con sueros en el brazo. El rostro vuelto hacia la pared cubierta de fotos de ella y su madre. Rostros sonrientes de antes, cuando el mundo tenía sentido. «Por favor, cariño», susurraba Richard. «Solo un bocado. Solo un sorbo de agua. Por favor, no puedo perderte también». Eva no respondió. Ni siquiera reconoció haber oído. En realidad, permítanme detenerme aquí porque este detalle es importante. Belinda debería haberse marchado, haber empezado con sus tareas. Era solo la criada, apenas mayor que una niña. ¿Qué podía hacer ella? ¿Que los médicos y especialistas no pudieran? Pero recordaba tener 7 años, estar tumbada en una cama como esta, con su abuela intentando por todos los medios que comiera después del funeral de sus padres. Nada había funcionado hasta que su abuela
Dejó de intentar que comiera y simplemente empezó a preparar sopa en el aire, sin remover nada con la misma cuchara de madera, tarareando las viejas canciones, creando un espacio donde el dolor y el hambre pudieran coexistir. Belinda entró en la habitación. Richard levantó la vista, sorprendido de ver a alguien tan joven. ¿Quién eres? Belinda Thompson, la nueva empleada doméstica. Hizo una pausa y luego optó por la honestidad. Sé que se supone que debo limpiar, pero sentí que debía estar aquí. Otra. Especialista. Le dije a la agencia que no más. No, señor. Solo soy alguien que sabe lo que es dejar de comer porque el mundo dejó de tener sentido. Antes de que Richard pudiera responder, Belinda se sentó en la cama de Eva. Sacó la cuchara de madera y comenzó a remover el aire sobre una olla invisible, tarareando la misma melodía que su abuela le había tarareado 16 años atrás. La melodía era antigua, africana, transmitida de generación en generación, de mujeres que habían sobrevivido a lo imposible. No tenía palabras en inglés, pero tenía significado. No estás sola. Te vemos. Tu dolor es real y válido. Ava giró la cabeza lentamente, observando a esta joven, apenas una niña, realizando este extraño ritual. ¿Qué estás haciendo? Eva susurró. Estoy haciendo la sopa de mi abuela, respondió Belinda, sin detenerse ni remover. Hace tiempo que no la hago. No lo recuerdo bien. Eran 3 o 4 zanahorias. Lo que pasó después. Todavía me acelera el corazón. ¿Por qué no remueves nada? Preguntó Eva, con un leve destello de curiosidad, que rompía su entumecimiento. Oh, estoy removiendo algo, respondió Belinda. Estoy removiendo recuerdos. Estoy removiendo esperanza. Estoy removiendo el espacio donde habrá sopa. Pero aquí está la cuestión. Esta sopa solo funciona cuando la preparan 2 personas juntas. Mi abuela decía que ese es el secreto. No se puede hacer sopa curativa sola. ¡Qué tontería!, dijo Eva. Pero se incorporó apoyándose en los codos, el movimiento más voluntario que había hecho en días. Probablemente, convino Belinda. Tengo 23 años y sigo cargando con la cuchara de madera de mi abuela, haciendo sopa invisible. Es bastante tonto. Pero ¿sabes qué? A veces las cosas tontas son las más importantes. Como cuando mi abuela me salvó con esta misma sopa invisible cuando tenía 7 años y mis padres murieron. Los ojos de Eva se abrieron de par en par. Tus padres también murieron. Accidente de coche. Dejé de comer durante 3 semanas. Pensé que si ellos ya no podían comer, ¿por qué debería hacerlo yo? Eso mismo pienso yo. Eva se incorporó del todo, sorprendida de oír sus propios pensamientos de otra persona. Lo sé, dijo Belinda simplemente. La culpa de ser la única que seguía aquí, la injusticia de la situación, como si comer fuera una traición. Richard observó asombrado como su hija, que llevaba 2 semanas sin hablar con nadie, se inclinaba hacia adelante con interés. Si esta historia te conmueve, no estás solo. Esta historia ha ayudado a miles a comprender que la sanación llega de maneras inesperadas. Suscríbete para no perderte lo que sucede después. ¿Tu abuela hacía sopa de verdad o sopa falsa?, preguntó Eva. Ambas, dijo Belinda. Primero la invisible, para practicar y recordar cómo desearla. Luego la de verdad. Pero aquí está el secreto. La sopa invisible es en realidad más importante. ¿Sabes por qué? Eva negó con la cabeza. Porque la sopa invisible está hecha de historias. Y las historias alimentan las partes de nosotros a las que la comida no puede llegar. ¿Quieres ayudarme a recordar la receta de mi abuela? Te prometo que no te obligaré a comer nada. Solo ayúdame a remover y a recordar. Estoy muy débil, dijo Eva. Pero su voz tenía algo que no había estado allí en 2 semanas. Semanas. Curiosidad. Perfecto. Belinda dijo,
La gente débil hace la mejor sopa. La gente fuerte le pone demasiada fuerza al remover. La gente débil remueve suavemente con intención. Eso es lo que necesita la sopa. En exactamente 17 minutos, algo milagroso comenzaría. Belinda extendió la cuchara de madera. Estaba tersa por décadas de uso. El mango se curvaba ligeramente para adaptarse perfectamente a la mano. Esta cuchara ha removido sopa durante 5 generaciones de mi familia. Mi tatarabuela la talló ella misma. ¿Quieres sostenerla? Ava extendió la mano con timidez, sus delgados dedos rodeando el mango. La madera estaba caliente, como si conservara el calor de cada olla de sopa que había removido. Ahora, dijo Belinda, poniendo su mano sobre la de Ava, ayudándola a remover la olla invisible. El primer ingrediente es la historia. Tenemos que contarle a la sopa por qué la estamos preparando. ¿Quién la necesita? Mi abuela decía. Una sopa sin historia es solo comida mojada. ¿Para quién la estamos preparando?, preguntó Eva. ¿Qué tal si la preparamos para 2 niñas que extrañan a sus padres? Una tiene 23 años y aún sufre, y la otra tiene 8 y apenas está aprendiendo que el dolor nunca desaparece del todo, pero sí se suaviza. A Eva se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿De verdad se suaviza? Sí. No se hace más pequeña, sino más suave, como una roca en el río. Sigue ahí, pero los bordes ya no son tan afilados. Por primera vez en 2 semanas, Eva asintió a algo ofrecido con amor. De acuerdo, susurró. Enséñame a preparar la sopa. El trayecto a la cocina tomaría 20 minutos, cuando normalmente solo tomaba 2. Pero en esa cocina, con esa cuchara de madera y esa antigua receta, un milagro estaba a punto de ocurrir. No el milagro de resucitar a los muertos, sino algo quizás aún más poderoso, devolverle las ganas de vivir. Dale me gusta a este video si la historia de Eva te conmueve, y comenta abajo si alguna vez has experimentado el poder sanador de alguien que simplemente apareció con lo que necesitabas, justo cuando lo necesitabas. Las piernas de Eva temblaban como hojas de otoño al ponerse de pie por primera vez en días. Richard se apresuró a cargarla, pero Belinda levantó la mano con delicadeza. Tiene que caminar hasta la sopa, dijo Belinda en voz baja. Eso es parte de la receta. Tienes que elegir ir a ella. Nadie puede llevarte a la sanación. Pero apenas puede mantenerse en pie, protestó Richard. Entonces vamos despacio, dijo Belinda, ofreciéndole el brazo a Eva. Paso a paso. La sopa no se va a ir a ninguna parte. Mi abuela solía decir, el viaje hasta la olla es el primer ingrediente. Eva agarró el brazo de Belinda con una mano, mientras seguía aferrada a la cuchara de madera con la otra. ¿Y si no lo consigo? Entonces paramos y descansamos. No hay nada de malo en descansar, solo en no intentarlo. ¿Qué pasó después? Todavía me da escalofríos. Los pasillos se extendían ante ellas como una maratón. La respiración de Ava se entrecortaba tras solo 3 pasos. Las fotos que adornaban las paredes, todas de ella y su madre, parecían observar su lenta procesión. Cuéntame sobre ella, dijo Belinda de repente. ¿Tu madre? ¿Cuál era su comida favorita? El rostro de Eva, que se había contraído por el esfuerzo físico, se suavizó ligeramente. Panqueques de fresa. Los preparaba todos los sábados con fresas de verdad, no con sirope. Les daba forma de caritas sonrientes. ¡Qué bonito! A mi madre le encantaba el pastel de melocotón. Yo era demasiado joven para aprender su receta antes. Belinda hizo una pausa, su propia tristeza reflejada en su rostro. Pero recuerdo el olor. Canela, duraznos y mantequilla. A veces compro velas de durazno solo para recordarlo. Dieron 5 pasos más antes de que Eva necesitara apoyarse contra la pared. Richard rondaba ansioso, con las manos, agitándose como si quisiera ayudar, pero no supiera cómo. Señor Whitmore,
dijo Belinda. ¿Le importaría ir a preparar la cocina? Necesitaremos una olla, la más grande que tengas, y una encimera despejada. Richard dudó. No quiero dejarla. Papá, por favor, susurró Eva. Era lo primero que le pedía en 2 semanas. Prácticamente corrió a la cocina. Espera, tengo que decirte algo crucial. Mientras continuaban su lento ascenso, Belinda volvió a tararear. La melodía parecía darle fuerza a Eva, o al menos distraerla. Para cuando llegaron a lo alto de las escaleras, el sudor perlaba la frente de Eva. Pero también había algo más. Determinación. Estas escaleras, dijo Eva, mirando hacia abajo. Mamá solía bajarme en brazos cuando era pequeña. Incluso cuando ya podía caminar. A veces fingía que no podía solo para que me llevara. Eso es amor, dijo Belinda. Llevar en brazos a alguien que puede caminar solo. Porque necesita que la abracen. No puedo subir las escaleras, dijo Eva, con su momentánea fuerza vacilante. Son demasiado. Bien. Entonces sentémonos aquí un minuto y te contaré una historia sobre estas escaleras. Eva la miró confundida. No. ¿Conoces nuestras escaleras? No. Pero yo sí conozco las escaleras, y todas tienen historias. Belinda ayudó a Eva a sentarse en el último escalón y luego se sentó a su lado, con las piernas colgando como 2 niñas compartiendo secretos. Cuando tenía 8 años, comenzó Belinda. Unos 6 meses después de que mis padres murieran, mi abuela vivía en un 4º piso sin ascensor. Yo solía sentarme al pie de esas escaleras y llorar porque me parecían imposibles. 72 escalones. Los contaba. Todos los días. Son muchísimos. Eva suspiró. Lo eran. Pero mi abuela era inteligente. Convirtió esas escaleras en un juego. En cada escalón, nombrábamos algo por lo que estábamos agradecidas. Incluso cosas pequeñas. Incluso tonterías. Para cuando llegábamos arriba, habíamos nombrado 72 cosas buenas. Es difícil sentirse completamente triste después de eso. Eva miró hacia abajo, a la elegante escalera. Quizás 20 escalones, 20 cosas buenas. Cosas. ¿Crees que puedes encontrarlas? No se imaginaban que esta decisión lo cambiaría todo. 1, dijo Eva, bajando el primer escalón con la ayuda de Belinda. La cuchara de madera. Está caliente. Buen comienzo. 2. Tienes una voz bonita cuando tarareando. Continuaron bajando. La voz de Eva se hacía más fuerte con cada agradecimiento. 3. Papá intentó aprender a hacer las tostadas francesas de mamá. 4. La señora Chen deja flores del jardín en secreto sobre la tumba de mamá. Cada semana. 5. El sol dibuja arcoíris a través de la ventana. Para él. Paso 15. Ava lloraba, pero seguía caminando. 15. El perfume de mamá aún está en su almohada. 16. Papá duerme en su armario a veces cuando cree que no lo sé. 17. ¿Entendiste lo de no comer? Richard estaba al pie de la escalera. Las lágrimas corrían por su rostro al escuchar la voz de su hija. La escuchaba de verdad por primera vez desde la muerte de Catherine. 20, dijo Eva, llegando abajo, exhausta, pero triunfante. 20 es que bajé las escaleras. No tenía ni idea de que solo les quedaban 10 minutos antes de que sucediera algo extraordinario. La cocina se veía diferente a como se había visto en semanas. Richard no solo había sacado la olla más grande, sino que había dispuesto los ingredientes sobre la encimera. Verduras, hierbas, especias, como en un programa de cocina. Pero lo más importante era que las ventanas estaban abiertas. Por primera vez desde la muerte de Catherine, cuando Richard había sellado la casa como una tumba, entraba aire fresco. Perfecto, dijo Belinda, ayudando a Eva a subir a un taburete en la isla de la cocina.
Ahora vamos con la sopa. Pero primero, tenemos que entender algo importante. Colocó la olla grande en la estufa, pero no la encendió. Esta sopa, la sopa curativa de mi abuela, tiene reglas. Todo tiene reglas, dijo Eva con cansancio. No reglas como las de tener que comer. Reglas como las de la magia. ¿Quieres oírlas? Eva asintió levemente. Regla 1. La sopa decide cuando está lista, no nosotros. No podemos apresurarla. Regla 2. Hay que agradecer a cada ingrediente antes de añadirlo. Regla 3. El ingrediente más importante es invisible. ¿Cuál es el ingrediente invisible? Ya llegaremos a eso. Primero, comenzamos con agua. Belinda llenó la olla hasta la mitad. Pero no cualquier agua. Esta es agua de lágrimas transformada en agua de fortaleza. Cada gota representa una lágrima derramada y honrada. De hecho, permítanme hacer una pausa aquí porque este detalle es importante. Belinda no se lo estaba inventando sobre la marcha. Estas eran las palabras exactas que su abuela había usado hacía 16 años, cuando Belinda, de 7 años, estaba sentada en un taburete diferente en una cocina diferente, convencida de que nunca volvería a comer. Señor Whitmore, dijo Belinda, ¿le gustaría añadir algo a la sopa? Richard pareció sorprendido. Yo no. Cocino. Bien. Esta sopa no necesita cocinarse. Necesita sentirse. Elija un ingrediente que le recuerde algo. Bueno. Richard cogió una zanahoria con vacilación. Catherine siempre decía que las zanahorias eran el dulce de la naturaleza. Las metía en el almuerzo de Eva con una nota que decía, dulce natural de mamá. Perfecto. Agradécele a la zanahoria y añádela al agua. ¿Agradecerle a la zanahoria? Richard parecía escéptico. Papá, hazlo, dijo Eva en voz baja. Es parte de las reglas. Richard sostuvo la zanahoria con torpeza. Gracias, zanahoria, por recordarme las notas del almuerzo de Catherine. La dejó caer en la cápsula. Aquel simple gesto pareció liberar algo en él, un permiso para ser un poco tonto, para estar presente, para dejar de intentar arreglarlo todo con lógica y dinero. Lo que sucedió después todavía me emociona. Durante los siguientes 30 minutos, prepararon la sopa juntos. Cada ingrediente tenía una historia. Belinda añadió apio mientras les contaba sobre el jardín de su abuela. Richard añadió patatas mientras recordaba las cenas de acción de gracias de Catherine. Y Eva sostenía la cuchara de madera, removiendo lentamente, observando cómo el agua se tornaba dorada por las verduras. Quiero añadir algo, dijo Eva de repente. Era la primera vez en 2 semanas que pedía comida o algo relacionado con la comida. Richard casi se cae del taburete. ¿Qué quieres añadir? Preguntó Belinda con naturalidad, como si no fuera un gran avance. Sal. Mamá siempre decía que las lágrimas eran solo sal, que salía del cuerpo para dejar espacio a la alegría. Eva se levantó. Sola, fue al especiero y trajo la sal. La sostuvo sobre la olla y se detuvo. ¿Y sí? ¿Y si me como esta sopa y no hace efecto? ¿Y si sigo triste? ¿Y si mamá sigue muerta? La cocina quedó en silencio, salvo por el suave burbujeo de la olla. Este era el momento crucial. No se trataba de comer, sino de aceptar que la vida continúa incluso cuando desearíamos que no fuera así. Si te preguntas qué podría llegarle a una niña tan sumida en el dolor, estás a punto de presenciar algo hermoso. Asegúrate de suscribirte porque lo que viene a continuación lo cambia todo. Eva, dijo Belinda con dulzura, tomándole la mano, pero dejándola sostener la sal. La sopa no es magia que trae de vuelta a la gente. Es magia que nos ayuda a llevarla con nosotros de otra manera. Tu mamá seguirá muerta. Seguirás triste, pero también te sentirás reconfortada. También te sentirás acogida. También estarás continuando su historia, no terminándola. ¿Cómo?
La voz de Eva. Era apenas un susurro. Porque cada comida que tomes de ahora en adelante, estarás comiendo por las dos. Estarás saboreando por las dos. Estarás viviendo la vida que ella quería que vivieras. Eso no es traición. Eso es honor. Eva miró a su padre, que ahora lloraba abiertamente. Papá, ¿comes por mamá? No, cariño, admitió Richard. He estado comiendo para evitar sentir, trabajando para evitar sentir. Pero tal vez podríamos aprender a comer juntos por mamá. Eva echó la sal en la sopa. Por mamá, dijo. Entonces sucedió algo extraordinario. Mientras la sopa hervía a fuego lento, llenando la cocina de calidez y aroma, Eva comenzó a hablar. Hablar de verdad sobre la mañana en que su madre murió. Sobre encontrarla desplomada en el baño, sobre gritar pidiendo ayuda pero ser demasiado pequeña para hacer nada, sobre la culpa de estar en la escuela cuando sucedió, aunque no había nada que pudiera haber hecho. Richard abrazó a su hija y, por primera vez desde el funeral, lloraron juntos. No las lágrimas educadas del duelo público, sino los sollozos desordenados, mocosos y sanadores de la pérdida compartida. En exactamente 17 minutos, llegaría el momento más importante. La sopa necesita un ingrediente más, dijo Belinda cuando sus lágrimas se calmaron. El invisible. El que la hace funcionar. ¿Qué es? Preguntó Eva, limpiándose la nariz con la manga de una forma que Catherine jamás habría permitido. Y Richard no la corrigió. Perdón, dijo Belinda. Pero no lo que piensas. No perdonar a otra persona. Perdonarte a ti misma. Por estar viva. Por estar bien. Por volver a reír algún día. Por comer esta sopa. Le entregó a Eva la cuchara de madera. Añade el perdón. Dilo en voz alta. Eva se subió al taburete. Richard la sostuvo y removió la olla grande con la vieja cuchara de madera. Me perdono por estar viva cuando mamá no lo está. Me perdono por querer comer esta sopa. Me perdono por tal vez volver a ser feliz. Algún día. Ahora usted, señor Whitmore, dijo Belinda. Richard tomó la cuchara, con las manos temblando. Me perdono por no haber estado en casa cuando murió. Me perdono por no haber sabido cómo ayudar a Eva. Me perdono por no haber podido salvarlos. No tenían ni idea de que estaban a un paso de un milagro. Ahora esperamos, dijo Belinda. La sopa nos avisará cuando esté lista. Se sentaron alrededor de la isla, 3 personas unidas por la pérdida, la sopa y una vieja cuchara de madera. Belinda les habló de su abuela, ahora en cuidados paliativos, quien la había enviado a este trabajo, sabiendo de alguna manera que estas personas necesitaban la receta familiar. Richard habló de Catherine por primera vez sin derrumbarse. Su risa, su canto horrible, su manera de convertir todo en una aventura. Y Eva. Eva habló de su miedo a olvidar la voz de su madre, su olor, la forma en que la arropaba por las noches. No lo olvidarás, le aseguró Belinda. Lo importante permanece. Se entreteje en quien te conviertes. La verás en ti cada vez más a medida que crezcas. Entonces sonó el temporizador que Belinda había programado. La sopa estaba lista. Lo que sucedió después cambió 3 vidas para siempre. Belinda sirvió la sopa en 3 tazones. No solo en el de Eva, sino en los 3. Esta sopa solo funciona si todos comemos juntos. Esa es la regla final. Eva miró fijamente el tazón frente a ella. Caldo dorado con verduras flotando como pequeñas islas. Vapor ascendiendo como incienso. El olor a confort y calidez. Y hogar. Y si no puedo, susurró. Entonces no puedes, dijo Belinda simplemente. Y lo intentamos de nuevo mañana y pasado mañana. Hasta que puedas. Sin presión, sin forzar. Solo una invitación. Ava tomó la cuchara, una cuchara normal, no la de madera. La sumergió en el caldo, sacando solo líquido,
sin verduras. La levantó hasta la mitad de su boca, y entonces se detuvo. Mamá, susurró al vapor. Voy a comer esto por las dos para que pueda saborearlo a través de mí. Se llevó la cuchara a la boca. El primer sorbo de sopa en 2 semanas. Richard emitió un sonido como un sollozo y una risa a la vez. Belinda sonrió y probó su sopa. Le falta pimienta, dijo con naturalidad, como si Eva no acabara de elegir la vida en lugar de una muerte lenta. Está buena, dijo Eva con asombro. Sabe a un abrazo. Sabe exactamente a eso, convino Belinda. Mi abuela dice que así es como debería saber toda buena comida. Como si alguien te quisiera lo suficiente como para darte de comer. Eva tomó otro sorbo, y luego otro. No mucho, quizás 10 cucharadas en total antes de dejar la cuchara. Pero fue suficiente. Fue un comienzo. ¿Puedes creer que algo tan simple como una sopa pudiera salvar una vida? Pero en realidad no fue la sopa, ¿verdad? Si entiendes lo que realmente sucedió aquí, comenta abajo. Durante las siguientes 3 horas, la cocina se transformó. Richard canceló sus reuniones de la tarde. Belinda les enseñó a ambos a hacer pan porque la sopa necesita compañía, explicó. Eva comió 3 cucharadas más y las retuvo. Hablaron de Catherine sin el peso aplastante de fingir que nunca existió. Mientras el sol se ponía, tiñendo la cocina de dorado, Eva preguntó, ¿te quedarás? No solo como la criada, te quedarás. Belinda miró a Richard, quien asintió con entusiasmo, mi hija te necesita. Ambos haremos lo que sea necesario. No soy terapeuta, advirtió Belinda. Solo soy una chica de 23 años que sabe sobre el duelo y la sopa. Eso es justo lo que necesitamos, dijo Eva. Alguien que entienda que a veces no se puede comer, y que eso está bien, pero también alguien que sepa cómo ayudar cuando uno esté listo para intentarlo. En realidad, déjenme contarles cómo termina esta historia. 6 meses después, la cocina de los Whitmore se había convertido en el corazón de la casa. Belinda se había integrado oficialmente a la familia, no como empleada doméstica, sino como lo que Eva llamaba su alma gemela. Había acogido a su abuela cuando terminaron los cuidados paliativos y comenzó la recuperación, llenando la gran mansión con la sabiduría de los mayores y la energía de la renovación. Eva comía con normalidad, aunque algunos días eran más difíciles que otros. En esos días, Belinda sacaba la cuchara de madera y preparaban una sopa invisible hasta que Eva estuviera lista para comer de verdad. Richard había aprendido a cocinar mal, pero con entusiasmo. También había aprendido a estar presente, a dejar de huir del duelo refugiándose en el trabajo. Los 3 cenaban juntos todas las noches. A veces se unía la abuela de Belinda, a veces otras familias que habían perdido a alguien y necesitaban aprender sobre la sopa. La cuchara de madera ocupaba un lugar de honor en la pared de la cocina, debajo de una foto de Catherine que Richard había por fin podido colgar. La inscripción decía, en esta cocina, alimentamos cuerpos y almas. Honramos a los ausentes viviendo plenamente. Hacemos sopa y magia a partes iguales. Pero el momento más hermoso llegó en el primer aniversario de la muerte de Catherine. Eva, ahora con 9 años y más fuerte, aunque aún de luto, estaba en la cocina enseñándole a otra niña huérfana de madre a preparar la sopa invisible. Primero, dijo, removiendo el aire con la cuchara de madera. Tienes que perdonarte por tener hambre. Luego tienes que entender que comer no es traicionarlos. Es llevarlos contigo. Y finalmente, le sonrió a Belinda, que la miraba con lágrimas en los ojos. Tienes que recordar que los mejores ingredientes son invisibles. Amor, esperanza, perdón y unión. El nuevo niño, un pequeño de 6 años cuya madre había muerto de cáncer, tomó la cuchara de madera con cuidado. ¿De verdad ayudará? Sí, prometió Eva. No de golpe, no a la perfección, sino sorbo a sorbo, día a día. Recordarás cómo vivir.
Y esa es la mejor manera de honrar a alguien que no puede vivir. Richard observaba desde la puerta cómo su hija, que casi había elegido desvanecerse, ahora ayudaba a otros a elegir quedarse. Belinda había hecho más que salvar a Eva. Les enseñó a todos que el dolor y la alegría podían coexistir, que la sanación ocurría en las cocinas más a menudo que en los hospitales, y que a veces los más jóvenes e inexpertos entre nosotros poseen la sabiduría más antigua. La mansión Whitmore ya no era una casa de dolor. Era una casa de sanación, donde siempre había sopa hirviendo a fuego lento, donde la cuchara de madera siempre estaba lista y donde cualquiera que hubiera olvidado cómo comer podía aprender que nutrirse era mucho más que comida. Se trataba de conexión, perdón y la valentía de seguir disfrutando de la vida incluso cuando parecía amarga. Y Belinda, ella, finalmente abrió su restaurante allí mismo, en el ala este renovada de la mansión Whitmore. Se llamaba El Comedor Invisible, y servía sopa, tanto real como invisible, a cualquiera que necesitara recordar cómo tener hambre de vivir de nuevo. El lema pintado sobre la puerta con la letra de Catherine, copiada de una antigua tarjeta de receta, decía: el ingrediente secreto siempre es el amor, pero el perdón es lo que lo hace digerible. Si esta historia te conmovió, por favor, compártela con alguien que pueda necesitar su propio plato de sopa invisible. Dale me gusta a este video si crees en el poder sanador de la presencia y suscríbete para escuchar más historias sobre ángeles inesperados que llegan justo cuando más los necesitamos.